Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Llegamos al 21 de diciembre del 2022, comienza hoy el verano. Qué alegría que tenemos acá, ¿no es cierto, doctor Héctor Bregman? ¿Cómo va? Buenas tardes, doctor Jorge Resqui Pizarro, y a la amable audiencia. Una alegría que trasciende este programa y es, creo yo, contagiada a todo el pueblo. Todo el pueblo está embargado de felicidad. Ah, si está embargado es un problema. Sí, eso sí. De felicidad por el éxito internacionalmente reconocido y sobre todo anhelado por mucha gente, no solamente en nuestro país, sino en otros lugares que lo han celebrado. Debemos manifestar por lo menos nuestra alegría como argentinos, como futboleros, nosotros, y celebrar este éxito que es patrimonio de un equipo humilde que ha hecho del sacrificio y el trabajo en conjunto un ejemplo que debería servir para todos, es mi opinión, no sé la tuya. Es que estamos todos contentos, menos el operador, nuestro amigo Ricardo Piñero. Es tan independiente que nunca se pone contento. Es imposible. Ese va a ser un partido que ustedes tienen que definir en algún momento. En algún momento. Lo celeste y blanco le produce cierto escozor. Sí, le molesta un poco. Bueno, doctor Bregman, todo muy bien, contentos. Emisión 84. No me diga. Segundo año del ciclo, ya terminando este segundo año. Recordamos, la semana que viene tenemos el último programa del año. El último programa. Y de la temporada 2022. Retornamos el 1 de febrero, ahí nomás. El 1 de febrero llegamos de las vacaciones y estamos acá. Un poco la arena, bueno. Y empezamos nuevamente ya la tercera temporada de Segunda Convocatoria, el miércoles 1 de febrero de 2023. Sí. ¿Cómo se comunican los oyentes, doctor, con el programa? Tenemos varias vías de comunicación, estimado Jorge. Vamos a ir a los teléfonos de la radio. Las líneas directas 4-300-0114 o 5031-9801. Reitero, 4-300-0114 o 5031-9801. Además pueden contactarse con nuestro equipo del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal mediante Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter es @foroabog de SPH. No lo puede ver bien. Es que está borrado, está borroneado. Bueno, ustedes lo ponen en chiquito, lo hacen a propósito, Ricardo. Estos tránsfugas lo hacen a propósito. Bueno, le metemos, pues si no nos vamos a ir. Foro de Abogados @hotmail.com para Gmail. Gmail. Hotmail es el mío. Jorge, me haces reír y me estamos entra en vivo como siempre de 19 a 20 horas aquí por el dial FM 91.1, el estudio mayor de Radio Amadeus. Nos pueden escuchar también por la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, en vivo, online, desde cualquier parte del mundo. Si quieren escuchar este programa más adelante, es decir, después de las 20 horas, va a estar colgado en la pestaña de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, en el mismo sitio de la radio, radioamadeus.com.ar. También pueden escuchar de un año para atrás todos los programas que están cargados en la página de la radio. Por la app de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en ambos sistemas. La app se llama Amadeus, se escucha con alta fidelidad.
Siempre y cuando el doctor Sebastián Areitio cumpla con su obligación técnica. Ese es el otro tema, el tema del Ese YouTube. es otro tema. El canal de YouTube nos ven a partir de cuando lo termine el doctor Sebastián Areitio, que cuelga el programa sí. En el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Ya hay muchos programas colgados allí, los pueden ver. O sea, por lo tanto, nos pueden escuchar y nos pueden ver. Lo pueden ver al doctor Breckman con esa camiseta o esa chomba. No, es que es una remera. Usted, de marca usted reconocida, poco modernizado, un poco moderno. Lo suyo pasa por lo clásico. Sí, exactamente. Y además es bueno recordarle a toda la audiencia que se pueden comunicar también. Ya los dijo, las líneas fijas, ¿no? Las líneas fijas, ¿El las WhatsApp dije, lo tiene a mano ahí? No lo tengo, lo debería traer usted como corresponde quien conduce este programa. Claro, mientras razón. usted lo busca, me permite. Sí, a ver, diga. Primero vamos a saludar a los componentes del equipo favor. que están ausentes. Ya aludimos a él, Sebastián Areitio, con todo afecto, y esperamos verte pronto. También a los doctores Gustavo Griffith y Hugo Milione, con todo cariño, un saludo para ellos. Uh-huh. Y vamos a hacer justicia, vamos a hacer algo personal, Jorge, si estás de acuerdo. Si vamos a hacer justicia, me voy. No, justicia a vos no te corresponde. Vamos a enviar un cálido saludo a alguien que estimamos mucho, a alguien que es una persona muy, muy conocida y reconocida en los términos de la propiedad horizontal, en todo lo que es propiedad horizontal, que ha tenido un pequeño inconveniente del cual entiendo ya lo ha superado con este virus, que al doctor Eduardo Aguat, con todo afecto de parte de todo nuestro equipo, un gran saludo, un abrazo, pronto restablecimiento, y a otra persona que tenemos en el más alto afecto, a la doctora Nelly Díaz, con todo cariño, que se restablezca la salud de su señora madre. Muy bien. El WhatsApp de la radio para comunicarse en vivo, en directo, aquí con Radio Amadeus 91.1 2395 1992. Doctor, 19:11, nos extendimos demasiado en la presentación, 25 grados 3, está bajando. Todos los días es campeón mundial, doctor. Exactamente. Bueno, yo soy primer campeón mundial, así que por lo tanto estoy acostumbrado. Atento lo cual, dicho toda esta presentación, vamos a lo nuestro. El tema central en segunda convocatoria. Muy bien, hoy tratamos prehorizontalidad, doctor. Lo hemos tocado tangencialmente en muchísimas ocasiones en estos 84 programas de segunda convocatoria, también en nuestro anterior ciclo radial por la M Radio del Pueblo, pero vamos específicamente a hablar de las diferencias entre el anterior régimen, de la ley 19.734, y el actual, que es del Código. Pero primero, si le parece bien, por favor, yo creo que habría que aclarar conceptualmente el marco de esta figura que es la prehorizontalidad. Y es simplemente que cuando entre aquel que ha construido, titular de los derechos de propiedad de un inmueble, y lo decide poner a la venta, enajenar sus distintas unidades, hay un periodo grande, extenso, conforme a nuestra legislación y a todos los requisitos administrativos registrales que hay que tener desde el final de obra y todo lo que hace a la registración de los derechos constitutivos de la figura, y en ese medio, en ese tramo, hay una figura que, digamos, está en el aire. Los derechos están en el aire, los derechos respectivos de las partes. A ese periodo viene a aplicarse esta figura, que es la prehorizontalidad, y que ha establecido distintos regímenes según sean los periodos que analicemos. Como usted bien dijo, está un periodo, y hoy rige la figura del Código Civil. ¿Qué pasaba antes? En antes del código, que seguimos diciendo 9, pero ya tiene 7, 8 años, en cualquier momento. El tema es el siguiente. Anteriormente existía una figura
que era la de inscripción a través de una escritura pública como manifestación exclusiva de la voluntad del enajenante, Claro. y esto es importante. En esa escritura debía constar que destinaría ese inmueble al régimen, a someterlo al régimen de la propiedad horizontal. Ujú. ¿En qué consistía esto? Bueno, tenemos que pensar, reitero, está todo el periodo que va desde el inicio de la obra hasta llegar al final de obra, la aprobación de los planos y... Le diría más, esto. desde el momento que se proyecta, Exactamente, desde el momento que se proyecta. porque puede no estar todavía en construcción. En construcción. Y ya estar dentro Y del ya régimen de estar la dentro del- provisionalidad, si hay una promesa de venta. Si hay una o un promesa boleto de compraventa. venta o boleto o un boleto, una promesa de venta, pero lo importante, Jorge, en este caso, es esa declaración de voluntad unilateral que el enajenante titular de esos derechos establecía, de modo tal que con esa escritura pública y su inscripción ante el registro de la propiedad, determinaba que iba a afectar ese inmueble a lo que disponía en ese entonces la 13.512. No, bueno, sí, está perfecto. Claro, Sí, la sí. 13.512. Sí, La ley, que la era ley la de propiedad horizontal. horizontal desde 1948. Perfecto. Y esta ley, la ley que determina la horizontalidad, si no me equivoco, es del 72. Correcto. Jorge. Entonces estamos dentro del ámbito de aplicación y vigencia de la ley 13.512. Entonces, tenemos por un lado cómo se aseguraban los derechos del comprador, del adquirente. Acá hay una figura que a mí me interesa destacar prioritariamente. Es que esta figura de la prehorizontalidad tiende a proteger los derechos que un adquirente de un inmueble por una promesa de venta, un boleto de compraventa, Sí. un contrato, etcétera, etcétera, tenía frente a los posibles incumplimientos. Recordamos que estamos hablando de inmuebles a construirse o en construcción. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Eventualmente todavía no existe en esa instancia, en ese estadio, no existe ni escritura ni tradición de la propiedad, que son los elementos constitutivos, pero tampoco existe un reglamento de Claro. copropiedad ni la subdivisión. Correcto. Entonces, ¿cómo se protegían los derechos de esos adquirentes que vieron una obra, vieron un cartel, les gustó lo que se exhibe, la publicidad, y deciden adquirir a esa empresa o persona o quien fuere el vendedor, Sí. propietario, decide adquirir eso que va a ser en el futuro Un consorcio. un consorcio. Entonces, una unidad de un consorcio. Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se le salvaguardaban sus derechos si, por ejemplo, en una maniobra típica, el enajenante, titular hasta ese momento, constructor o no, pero titular de los derechos, por ejemplo, tomaba un crédito hipotecario o entraba en falencia? Claro. ¿Cómo se le protegían los derechos? Este es el bien jurídico protegido que se tendió a través de esta regulación a salvaguardar los derechos de esos adquirentes. Entonces, quedamos. ¿Cómo se manifestaba la voluntad de esta persona que es el titular, que era el titular de los derechos, enajenante, etcétera, etcétera? Sí. Lo hacía a través de una escritura pública a la que la ley revestía de determinados fundamentos en cuanto a requisitos obligatorios para su validez. Podía ser otorgado, debía ser otorgado ante escribano público o juez de paz, también podía firmarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Esto debía ser inscrito en el registro de la propiedad. Te iba a decir. Esto había que inscribirlo. Había que inscribirlo en el registro de la propiedad. Entonces, esa inscripción en función de la actividad, digamos, si me permitís el término, publicitaria, que frente a terceros tiene cualquier inscripción emanada o asentada ante el registro de la propiedad inmueble, equivalía
a un escudo de protección para los derechos de esos adquirentes. Claro. Ahora, frente a esto hay, como siempre suele suceder en el ámbito en el que nos movemos, en el ámbito del derecho, hay cumplimientos, incumplimientos y eventuales sanciones, ¿no? Bien. La consulta, lo que me viene a cuento sería decir que cuando, a ver, si el boleto de compraventa que se firma, esa promesa de venta, es oponible o no al acreedor hipotecario o a otros acreedores del vendedor, en tanto y en cuanto, por supuesto, esté registrado, ¿no es cierto? ¿Usted qué piensa? Eventualmente, frente a esto, yo tengo mi criterio, pero como ya esto ha caído en desuso, Bueno. Porque hoy está por un sistema similar, Sí. pero no igual, Sí. porque hoy día tenemos el seguro al que obliga el artículo 2071 como protección, pero que equivale en sus efectos a la misma salvaguarda que tenían anteriormente los adquirentes. Se disponía que sí, que era, si es la pregunta concreta, Sí. Jorge, que vos haces, sí, salvaguardaba al adquirente, al adquirente, de las eventuales acciones que pudieran ejercer otros con algún derecho de tipo gravamen, embargo, hipoteca o hasta, en algún caso, los fallidos. Claro. Esta es una situación muy curiosa, Jorge. Acá hay distintos tipos de situaciones. La primera es qué pasaba si el titular de esos derechos o vendedor, para ir a la figura clara de la cual estamos hablando, incumplía con la obligación de registrarlo. Supongamos, yo iba por la calle, miro un cartel, etcétera, me gusta la obra, me gusta que decía, qué sé yo, 2, 3 ambientes, etcétera, etcétera, me gusta, es lo que yo buscaba, en la zona que yo buscaba, y decidía comprarlo. ¿Cómo le voy a comprar? Si no me lo pueden dar todavía, no me lo entregan. Bueno, a un boleto de compraventa, a un contrato de compraventa a futuro. Y esto es la esencia de la figura que estamos analizando. La prehorizontalidad, como su palabra lo indica, y reitero el concepto, va a proteger los derechos en ese periodo, porque después ya está claro, vendrá la escritura, el reglamento de copropiedad y la tradición que conforman todas las figuras que permiten el ejercer el derecho de propiedad sobre un inmueble. ¿Y ahora el sistema cómo es del código? Bueno, ahora ha cambiado, lo hablamos recién, Jorge, me permito anunciarlo y después te voy a dejar el uso de la palabra porque me vas a hacer una demanda por monopolio de micrófono. Por posición dominante, abuso de posición dominante. Posición dominante. Bueno, hoy día esto todo se ha sustituido por el nuevo código, el código que nos rige actualmente, Código Civil y Comercial, por el artículo, si no me equivoco, es el 2071, que establece que hoy día el titular de todos esos derechos, o que sería, para que la gente lo capte rápidamente, el vendedor, debe contratar un seguro que debe cubrir todos los perjuicios posibles que pueda sufrir cualquier acreedor en sus derechos en expectativa. Recordamos que todavía no tiene aquellos elementos que hoy constituyen ese dominio, esa propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Si contrata ese seguro, lo inscribe, le da totalmente la certeza al comprador que va a estar protegido frente a los eventuales incumplimientos que puedan existir, y lo va a cubrir hasta de los perjuicios que pueda ocurrir. Ahora, hay una salvedad importante, Jorge, y acá te dejo y te prometo que te dejo hablar, que es en qué momento se puede producir el estado de incumplimiento. Y algunos fallos, recordemos, han establecido que si fue antes del pago del 25%, porque este tipo de operaciones suelen pactarse como de cumplimiento en cuotas por parte del comprador. Y entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo que incumpla el vendedor, que frene la obra
al 5% que la frene al 80% Sí, por claro. incumplimientos, por necesidades financieras, económicas, que son atendibles inclusive en un mercado como el nuestro. Ujú. Pero esa situación no es lo mismo para quien, por ejemplo, hasta el 25% del avance de obra y del estado de las cuotas del cumplimiento por parte del comprador no genera los mismos efectos. Sí, Jorge, eso vamos a hacer adelante. referencia. Hay dos fallos plenarios en el anterior régimen, que son Cotton y Alvear, que son muy conocidos, esos plenarios de la Cámara Civil, donde se determinó precisamente dos posibilidades ante el incumplimiento del vendedor. Lo cierto es que hoy este seguro obligatorio tiene como razón de ser la cobertura de los posibles incumplimientos y comprende el reintegro de las cuotas abonadas, Sí. y agrega además un interés retributivo en su caso, y además la liberación de todos los gravámenes que el adquirente no asuma en el contrato preliminar. Sí. Es decir, la ley anterior, el régimen de la provisionalidad de la 19.724, también establecía que ante el incumplimiento, una excepción de incumplimiento, ante el incumplimiento por parte del vendedor, quedaba liberado del cumplimiento el adquirente y mantenía todos sus derechos de reclamo hacia el vendedor, mientras que el vendedor no podía reclamarle, por ejemplo, las cuotas caídas al adquirente. Este seguro obligatorio del artículo 2071 del Código Civil y Comercial de la Nación, agrega además de la posibilidad de fijar un interés retributivo, es decir, un interés que incluya, por un lado, la mora en el cumplimiento y por otro lado, la compensación de los daños, del daño emergente que se pueda haber ocasionado. Ahora bien, el sistema parecería que encuentra dos variantes o dos diferencias fundamentales. Por un lado, el anterior tenía que ver mucho con la publicidad registral, Sí, sí. es decir, la inscripción en el registro de la propiedad inmueble o el registro inmobiliario, mientras que el actual, más que nada, tiene un sistema de cobertura a través de un seguro. Esa es una diferencia importante que algunos dicen que termina siendo degradatoria Exactamente. de la protección, o sea que hay una suerte de subprotección hacia el adquirente, era mucho mayor la de la publicidad registral, aunque también hay que tener en cuenta que la 19.724 no se cumplía. Sí, es íntegramente, cierto. Eso es cierto porque siempre en nuestro medio existen aquellos que cumplen parcialmente o no cumplen. Y hoy día, Jorge, me permito acotar simplemente pidiéndote disculpas por la interrupción, que muchas veces el seguro no resulta totalmente efectivo. En este momento hay un gran conflicto con las compañías de seguros. Tuve oportunidad de estar en una reunión. Entonces, los seguros hoy no tienen en nuestra sociedad el marco, perdón por la reiteración, de seguridad que deberían darnos, porque no existe una solvencia absoluta. Pero es un tema como de es un tema, de la claro, compañía, la económico, solvencia patrimonial, financiero. ni la de primera línea. Algunas de primera línea me comentaron, tuve oportunidad de escuchar a alguien de la intendencia, y están con ese problemita que algunos tienen, algunos problemas, especialmente hay compañías muy grandes afectadas a temas de automotores, Sí. que están con algunos problemas financieros. Bien. Esta protección de los compradores de unidades funcionales que comentaba recién el doctor Bregman mediante instrumentos privados está enderezada a garantizarle la seguridad de su derecho fundado, por supuesto, en el boleto privado, y no solo frente al vendedor, sino también contra su concurso o quiebra si sobreviniera esa eventualidad. Para este último supuesto, aquí es aplicable el artículo 1171 del Código Civil y Comercial, que establece que los boletos de compraventa de inmuebles de fecha cierta otorgados a favor de adquirentes de buena fe son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado como mínimo, el 25% por eso lo señalé. del precio. ¿Qué decían estos dos plenarios que hicimos mención, que son aplicables en su télesis a la actual situación? Decía plenarios que se dieron durante la vigencia de la ley 19.724 y su reglamentación.
Uno era Cotton, en donde se dijo que el propietario que no ha cumplido con la afectación del inmueble al régimen de la prehorizontalidad no puede efectuar reclamo a los adquirentes. Los derechos que confiere al adquirente la ley 19724 son irrenunciables, esto lo dijo la Cámara Nacional Civil en pleno en el año 79. Y después aparece Alvear, donde dice que la posterior inscripción del reglamento de copropiedad y administración, de lo que vamos a hablar ahora, para ir redondeando el tema, en los términos de la ley 13.512, no hacía inaplicables los efectos de la falta de afectación del bien al régimen de prehorizontalidad e inscripción de los respectivos boletos en el registro de la propiedad que prevé la ley 19724, salvo que el enajenante ofreciera contemporáneamente la entrega de la posesión y escrituración. Ahí viene Estas prestaciones estuviesen expeditas y el comprador no tuviese derecho a resolver el contrato. ¿En qué caso estarían expeditas? Que no hubiese ningún gravamen que las afectara, Correcto. ni ninguna cuestión de falencia o algo que las afectara. Es decir, si está en condiciones, evidentemente, el vendedor de entregar, de hacerle formalizar la escrituración y entregar la propiedad en el dominio, la tradición, lo que nosotros denominamos técnicamente la tradición de la cosa, entonces obviamente ya tiene plena seguridad. Ojo, cuando aunque entregue la tradición, pero si no formaliza la escritura, porque hay muchos casos en los cuales la certeza de los derechos se tornan cuestionables, en nuestros términos serían litigiosos, Claro. si entregó la tradición, entregó la posesión, vamos a hablar técnicamente, entrega la posesión, pero no formaliza en legal forma la escritura libre de cualquier, obviamente para formalizarla tiene que entregarla libre de cualquier gravamen, hipoteca, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Si no lo hace, también existe una especie de permítaseme el término, una incerteza sobre los reales derechos que tiene el adquirente, que el día de mañana pueden ser cuestionados eventualmente en una situación de falencia. Si te parece, Héctor, para ir cerrando esta cuestión en la primera parte del programa, después vamos a seguir en la segunda parte del mismo hablando de esto y además consultando a un especialista en estas cuestiones, un colega rosarino que va a tener la gentileza de salir al aire. Rosario. Bueno. Constitución, sí. De paso lo vamos a decir que lo salude a Messi y a otros, Eso, y a hoy otros, día y a un otros rosarino seleccionados que lo vamos a se tratar encuentran con ya en su provincia. Con sumo respeto. Hablamos de la Constitución de la propiedad horizontal. ¿Cuándo se da esto? La constitución de la propiedad horizontal se da cuando existe un reglamento, se otorga el Otorgamiento de reglamento. se inscribe y existe una subdivisión en el mismo de las propiedades, es decir, lo que nosotros conocemos técnicamente, la división en espacios comunes, cada ámbito de unidades privativas, y eso implica en la registración, siempre hablamos, cuando hablo de registración me estoy aludiendo al registro de la propiedad inmueble, para ser explícito y claro. Entonces, cuando se da todo eso, existe la afectación al régimen de propiedad horizontal. Ya entramos en otra etapa, Jorge. Hay muchos antecedentes jurisprudenciales, pero uno del año 1980 de la Cámara Nacional Civil, de la Sala E precisamente, dice que la obligación de dividir el inmueble en propiedad horizontal es exclusiva del propietario vendedor y por ende su insatisfacción, verificada mucho después del vencimiento del plazo para escriturar, es hecho relevante obstativo de la mora en el pago de las cuotas que la compradora dejó de solventar amparándose en el incumplimiento de la contraria. Claro, y finalmente esto se debe entender, en mi concepto, espero que vos lo compartas. Esto se integra en una totalidad. Hay procesos, hay pasos. En los pasos, mientras no está constituido, mientras no está construido, terminado y en condiciones de escritura, entramos en un proceso que es la prehorizontalidad, que deberían cumplirse esos requisitos que hablamos. Una vez que está todo inscrito, reglamento dividido y se puede escriturar y se puede entregar la posesión, ya entramos dentro de la... La ley 19724 fue modificada por la 2276, donde precisamente se contempló en el régimen de prehorizontalidad las excepciones, que hoy la vamos a encontrar en el artículo 2072. ¿Qué están excluidos? ¿Qué contratos están excluidos? Bueno,
simplemente la lectura del artículo lo da a entender. Aquellos en que la constitución de la propiedad horizontal resulta de la partición o liquidación de comuniones de cosas o bienes, o de la liquidación de personas jurídicas, las que versan sobre inmuebles del dominio privado del Estado, y los concernientes a construcciones realizadas con financiamiento o fideicomiso de organismos oficiales o de entidades financieras especialmente calificadas por el organismo de control, si de sus cláusulas resulta que los contratos definitivos con los adquirentes deben ser celebrados por el ente financiador o fiduciario, a quien los propietarios deben otorgar poder irrevocable a este fin. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Todo el mundo, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué escuchamos, doctor Bregman? A José Feliciano, No me digas. el cantautor José puertorriqueño. Feliciano, el hombre que no ve. Exactamente, con un glaucoma congénito Sí, desde glaucoma el congénito. nacimiento. Sí, es verdad. Y en feliz Navidad, porque este fin de semana tenemos Nochebuena y Navidad. Bueno.
Veo que da noticias muy... Las novedades. Novedades. Para la novedad estamos fenómenos. Del día. Ahí Hablamos se rió. del triunfo. Ricardo Piñero se rió. ¿Se Logramos rió? que se ría. Ya es, la amargura, es una cosa. roja. La- Bueno, dicho lo cual, seguimos. La entrevista en segunda convocatoria. En este caso vamos a contar con la presencia a distancia, por vía telefónica, de un especialista en estos temas, el doctor profesor Santiago Ciro Sensic, que es abogado, como nosotros, profesor universitario, especialista en propiedad horizontal, asesor legal de la Cámara de la Propiedad Horizontal de Rosario. Santiago, ¿cómo te va? Hola. Buenas tardes, ¿cómo le va? No sé. Jorge, un saludo para vos, para la gente que está ahí en el piso y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por Contento. participar de nuestro Estamos programa. contentos. ¿Nos escuchás bien? Sí, Vale. muy bien, muy bien. Dijo Bueno, contento, Jorge. Sí, Dijo, porque contento. es rosarino. Es rosarino, Aclaramos que debe vos estás tener en la un ciudad de motivo. Rosario, sos abogado de la ciudad y seguramente esa ciudad, estamos viéndolo por la televisión aquí en el estudio de FM Amadeus 91.1. En Rosario hay una movida grande, ¿no es cierto? Una movida grande por varios motivos. Mm. La llegada de la Navidad y de la Nochebuena, y aparte tenemos a los jugadores recién llegados del Mundial, así que hay un revuelo fantástico por el lugar. Bueno, que lo disfruten entonces, nosotros ya lo disfrutamos ayer. Los saludos, soy el Sí, doctor bueno. Héctor Breckman. Doctor, un verdadero placer contar con su participación. Imagino que prioritariamente una gran figura de Rosario, que es legítimo orgullo para esa ciudad, ¿no? Sí. Tal cual. Bien. Santiago, te queremos bien. consultar, Sí. contanos un poquito. Por un lado, alguna cuestión teórica que te parezca interesante resaltar con respecto a la prehorizontalidad del anterior régimen, del nuevo régimen del Código Civil y Comercial de la Nación, y además la puesta en práctica en tu ciudad, que tiene mucho desarrollo inmobiliario desde siempre, con respecto a estos temas. Bien. Bueno, en primer lugar, menudo tema que me han propuesto tratar, pero bueno, trataremos de abordarlo de la mejor manera en el tiempo que me han dado. En primer lugar, bueno, nosotros teníamos una ley de prehorizontalidad, que es la ley 19.724, que estuvo vigente hasta el 1 de agosto del 2015, con la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial. Esa ley fue derogada. Era una ley que básicamente tenía una cuestión en cuanto a la seguridad jurídica de manera registral. Claro. O sea, todos los inmuebles que se iban a afectar en un futuro al régimen de propiedad horizontal, mientras estén en construcción o no estén entregadas las unidades funcionales, tenían que afectarse al régimen de prehorizontalidad con la finalidad de poder inscribir los boletos de compraventa de esas unidades funcionales que todavía estaban en construcción o a construirse, para otorgarle algún tipo de seguridad jurídica que el adquirente, en el sentido de que si no se entregaban las unidades o no se construía o no se terminaban de construir, podían no cumplir con las obligaciones que tenían pendientes, obviamente obligaciones de pago, Claro. hasta que el constructor o el desarrollador cumpliera con su obligación. Obviamente que era un régimen tremendamente oneroso, muy tedioso, que fue dejado de lado, diríamos, casi de manera instantánea desde la puesta en vigencia de esa ley. Se utilizó muy poco y se buscaron otro tipo de herramientas. Del desarrollo de los emprendimientos urbanísticos o inmobiliarios a través de las asociaciones civiles o de las sociedades comerciales, y después, con la puesta en vigencia de la ley 24.441, se empezó a utilizar fuertemente la figura del fideicomiso, que fue o que es lo que nosotros hasta el día de la fecha estamos usando en materia de desarrollo inmobiliario, que van a ser los inmuebles afectados a propiedad horizontal, para otorgarle cierta seguridad a los adquirentes. Obviamente que esa seguridad jurídica para el legislador es muy importante, para aquellos adquirentes de unidades funcionales que están a construirse o que están en plena construcción, y con el Código Civil y Comercial se ha propuesto una modificación de una seguridad registral a una seguridad a través de un seguro.
Ujú. Hoy por hoy, en el Código Civil y Comercial, en los artículos 2070, 2072, tenemos regulada la prehorizontalidad, pero está regulada a través del sistema de seguro. Ujú. Este seguro que propone aquí el Código Civil y Comercial, como bien lo dice, prehorizontalidad, es un seguro que debe constituirse sobre todos los inmuebles que van a ser afectados al derecho real de propiedad horizontal, estén en construcción o a construirse. ¿Esto qué quiere decir? Es un seguro que no está pensado para los inmuebles que ya están afectados al régimen de propiedad horizontal por defectos constructivos o lo que fuere. Eso tendremos que acudir a otro tipo de seguro si es que se planteara una situación de este tipo. Aquí lo que se plantea son un seguro de caución anterior a el inmueble estar afectado al régimen de propiedad horizontal. Obviamente que este seguro lo debe constituir el titular de dominio del inmueble, o los condóminos, o el superficiario, depende de quién sea el titular del lote de terreno que va a ser donde se va a desarrollar la construcción para luego afectar el inmueble a propiedad horizontal, para que garantice al adquirente el riesgo de el fracaso de la operación. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Garantiza al adquirente de que el inmueble se termine, de que el inmueble se entregue y de que el inmueble sea afectado al régimen de propiedad horizontal. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque dice que este seguro va a garantizar aquella incumplimiento por cualquier razón. Ujú. La ley en ese sentido es demasiado ambigua. La doctrina, la verdad que ha maltratado a estos tres artículos porque son muy poco claros, y el dejar librado a que la Superintendencia de Seguro de la Nación después regule un seguro de esta característica, la doctrina claramente dice que es una cuestión totalmente inconstitucional, que debería haber una ley especial que regule el tema del seguro y los alcances del seguro. Pero bueno, hoy tenemos estos tres artículos que acabo de mencionar, 2070, 2071 y 2072, en los cuales obviamente ¿qué asegura? Porque el tema, obviamente, de este seguro de caución, digo de caución porque así lo llama la Superintendencia de Seguros de la Nación cuando regula este seguro, en la resolución 40.925 del año 2017, ya le llama seguro de caución. ¿Y qué asegura este seguro? Y asegura el reintegro de las cuotas abonadas más un interés. Claro. Obviamente no asegura ni los daños y perjuicios por el incumplimiento, o sea, solamente es como que te devuelvo el dinero que vos pusiste más algún interés. Obviamente totalmente alejado de la realidad socioeconómica argentina, porque cuando yo vaya a recibir sobre las cuotas abonadas con un interés, con la inflación seguramente voy a recibir mucho menos de lo que aporté. También tenemos el caso de qué pasa si yo pagué de contado, no está contemplado en la norma. O sea, básicamente tiene muchísimas falencias la redacción del artículo 2071, porque además cuando habla de el incumplimiento, ¿por qué? Porque obviamente que mientras yo no reciba aquello que por lo cual he contratado, ¿esto qué quiere decir? No recibo la unidad funcional con las características adquiridas y demás, yo no debo cumplir con mis obligaciones. O sea, que esto es, si el desarrollador, vamos a llamarlo de esta manera, si el desarrollador no tiene el seguro de caución, no tiene el seguro de caución, yo puedo no cumplir con mis obligaciones hasta tanto él constituya el seguro de caución, así lo establece la ley, porque está incumpliendo con una obligación legal. Ahora bien, esto va, o sea, en contraposición a la excepción de incumplimiento contractual, donde en el artículo 1031 del Código Civil y Comercial establece que
uno puede liberarse de esto, yo no cumplo porque vos no cumplís, cumpliendo o obligándose a cumplir. O sea, que esta norma parece ser una excepción de ese artículo 1031, Ajá. cosa que tampoco aclara. Ajá. Por último, tenemos exclusiones, o sea, ¿qué desarrollos inmobiliarios son los que deben constituir este seguro? Bueno, en primer lugar, los desarrollos inmobiliarios que construyan inmuebles que van a ser afectados a el derecho real de propiedad horizontal o el derecho real de propiedad horizontal especial. Primero tenemos que ese tipo de desarrollos inmobiliarios son los que deben constituir este seguro. O sea, cualquier otro tipo de construcción o cualquier otro tipo de emprendimiento inmobiliario que no se vaya a afectar a la propiedad horizontal clásica o la propiedad horizontal especial no tienen que constituir este seguro. Aparte de ello, tampoco deben constituir este seguro cuando esta propiedad horizontal provenga de una liquidación de una comunidad de cosas o de bienes. Esto puede ser cuando provenga esta propiedad horizontal de una liquidación o una partición de una comunidad hereditaria o de un condominio. En este caso, la ley lo excluye, Sí, como lo también excluye el caso de que nosotros constituyamos llevemos adelante un desarrollo inmobiliario con la finalidad de tener un inmueble y afectarlo al régimen de propiedad horizontal, pero que lo hagamos dentro de un sistema de la persona jurídica, de una persona jurídica, como lo hacíamos antes con respecto a las asociaciones civiles o la posibilidad de utilizar sociedades comerciales. Sí. También están excluidos, obviamente, todos los inmuebles que van a ser afectados a propiedad horizontal, que sean inmuebles del dominio privado del Estado, como también aquellos desarrollos inmobiliarios donde los fideicomisos o los financiamientos provengan de organismos oficiales o de entidades financieras que estén aprobadas por el órgano de control. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí en ningún lugar nombran a los fideicomisos, que es hoy por hoy una de las figuras más utilizadas para el desarrollo inmobiliario. dentro de el desarrollo inmobiliario, que hoy por hoy, al no estar dentro de las exclusiones, los fideicomisos deberían constituir este seguro de caución que está en el artículo 2071 y como está dentro de los derechos reales, sabemos que es de orden público. Hasta el año... Esto es 1 de agosto del 2015, entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. Hasta octubre del 2017 no tuvimos noticias, porque no estaba reglamentado. Claro, la Superintendencia de Seguro de la Nación, a través de la resolución 4925, regula el seguro de caución para los inmuebles que vayan a ser afectados al derecho real de propiedad horizontal. Se llama seguro de caución para adquirente de unidades construidas o proyectados bajo el régimen de propiedad horizontal. Es una resolución, esta 4925, raquítica, porque tiene 6 artículos, de los cuales 2 o 3 hablan exclusivamente de esto, pero poco dicen con respecto a qué es lo que debe asegurarse, de qué manera constituirse las primas de seguro y demás, o quién pagaría las primas de seguro, si estas primas de seguro se trasladan al precio final del inmueble. O sea, al ser muy poco claro, porque es una norma muy poco clara, nosotros en Rosario hemos visto de que directamente no se aplica el seguro de prehorizontalidad. O sea, hasta el año, o por lo menos hasta este año, podría decirlo, pero sin mucho tapujo, no tenemos seguros de prehorizontalidad en aquellos desarrollos inmobiliarios que estén dentro del sistema del fideicomiso. O sea, no lo tenemos. Perdón, doctor. No. Sí. Me interesa muchísimo, agradezco su visión. En la primera parte, entiendo, no sé si tuvo ocasión de escucharnos, hablamos sobre el estado de incerteza que hoy se produce a raíz de cómo está la situación financiera económica de algunas compañías de seguros, porque eso también es un aspecto a considerar
para relativizar la eventual eficacia que podría tener este sistema. Como, si me permite, lo que entiendo Sí. como conclusión, no pretendo más que usted dé su parecer al respecto, parecería que usted, conjuntamente con nosotros, también relativiza este nuevo sistema que instituyó el Código Civil en cuanto a la eficacia de este seguro para este fin. Y en tren de analizar lo anterior, ¿parecería un sistema, usted estaría más de acuerdo con el sistema anterior o sugeriría alguna otra eventualidad para proteger, algún otro sistema para proteger los derechos de los adquirentes? Vamos a estar de acuerdo con que este sistema no es bueno. O sea, como para llamarlo de una manera agradable, no es bueno. Y aparte de no ser bueno, me parece que obviamente ya entra en un desuetudo normativo, exactamente igual como el régimen anterior de prehorizontalidad, que era tremendamente oneroso. En estos 3 artículos, si lo tenemos en vigencia del año 2015, hay una regularización, una regulación del año 2017, y hoy por hoy, en el año 2022, en un lugar como Rosario, que tiene gran desarrollo urbanístico, a nivel de propiedad horizontal, no estamos viendo la aplicación, es porque obviamente no es fácil y no tiene reglas claras. El problema, a lo mejor el seguro no es un mal sistema, el problema es que no tiene reglas claras. Claro. No se sabe qué garantiza, qué tipo de seguro es, si es un seguro de caución, si es un seguro indemnizatorio, porque obviamente como está redactado el artículo, si es un seguro de caución, la aseguradora puede pagar y puede repetir contra el asegurado. Y entonces el asegurado también se encuentra en una situación de bastante inseguridad. Entonces, el problema está en que está mal regulado. Yo creo que está por ahí el problema. Si me dicen el sistema anterior o el sistema actual, obviamente tendríamos que analizarlo muy profundamente, el tema de costos, el tema de seguridad del adquirente, de esperar 2 o 3 años como para tener una unidad funcional construida en una realidad socioeconómica como la nuestra, y que estamos en una inflación muy alta, donde las cuestiones económicas varían de manera permanente, porque empezamos el año con un dólar X y hoy tenemos un dólar que vale el 60% más. Entonces, pensar en previsibilidad, que es lo que uno está buscando con este tipo de cuestiones, previsión, estamos buscando seguridad jurídica, y me parece que ahí tenemos un problema que excede lo estrictamente normativo. Claro. Está claro de que aquí uno necesita que esta normativa sea modificada, pero a ver, no quiero quitarle mucho tiempo, pero en el año 2018 hubo un proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, un anteproyecto, en el cual no se nombró absolutamente nada de la No estaba o sea abarcado que este tema. el legislador estaba contento con esto. Y obviamente el que un seguro de caución garantice el incumplimiento por cualquier motivo y que solamente me permita cobrar las cuotas abonadas más un interés, es lamentable. Claro, o sea, es algo irrisorio pensarlo de ese lugar. Se desnaturalizaría el bien jurídico que se quiere proteger, que es la certeza en la operatoria para el adquirente. Santiago, clarísimo tu exposición, muy clara, te agradecemos mucho. Se nos va el tiempo, por eso si no seguiríamos hablando toda la tarde y la noche contigo de estos temas. Te agradecemos mucho tu participación. ¿Cómo se comunican los oyentes contigo allí en la ciudad de Rosario por si necesitan alguna consulta? Se comunican directamente al teléfono del estudio, que si quieren se lo puedo pasar. Por favor. Es 341 5 411
411-288. 3415-411-288. Muy bien. Muy bien, muchas Santiago, gracias. te agradecemos mucho y te vamos a convocar seguramente en otra oportunidad. Un abrazo grande. Abrazo y felicidades, Muchísimas doctor. gracias a ustedes. Felicidades. Fue Gracias. el Muchas profesor felicidades para doctor. ustedes también. Gracias. Gracias. Fue el profesor doctor Santiago Ciro Sensic, abogado, profesor universitario, hombre de Rosario, por supuesto, y asesor legal de la Cámara de la Propiedad Horizontal de esa ciudad. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Muy bien, nos vamos, doctor Breckman, 19:59. Sigue la temperatura en 25.3. Perfecto, linda temperatura. Ahora, para toda la audiencia, para nuestros compañeros hoy ausentes, nuestro deseo sincero de muchas felicidades, feliz Nochebuena, feliz Navidad para todos. También a Ricardo, Manos Mágicas, que Por nos supuesto. siempre colabora. Jorge, mi mejor deseo para vos también y los tuyos. Lo mismo para Y vos y para toda tu gracias. familia, que la Muy pasen muy amable. bien. Gracias. Que no coman demasiado, que se cuiden y que además Sabés que eso celebren, cuesta, más sabés que allá. Celebrar la vida. Celebraremos muchas cosas. Bueno, muy bien. Nos vamos entonces, nos despedimos de toda la audiencia hasta la semana que viene, el miércoles a las 19 horas, el último programa del año y del segundo año del ciclo. Después nos vamos un mes de feria, nos lo vamos a tomar entero. Así que nos vemos el miércoles que viene a las 19 horas, aquí en vivo como siempre, en FM Amadeus 91.1 para hacer segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Muy buena semana. Hasta entonces. Felicidades. Gracias. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.